Gracias, Señor, por permitirnos estar unidos, Señor. Gracias por reunir tantas naciones, Señor, a tus pies, Padre Santo, para poder escuchar, Señor, de tu boca las cosas gloriosas que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo en medio de toda situación que se esté levantando, Padre. En medio de todo cumplimiento, hay una protección divina sobre su pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, Padre. Tú eres que, aunque venga el enemigo como río, tú eres que va a levantar bandera, Padre. Por eso tú estás llamando a tu pueblo del norte, sur, este, oeste, Padre, que se levanten y lleven la palabra de liberación, de sanidad, de bendición, de vida eterna, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, para comenzar a sellar aquello que tú has apartado para estos últimos tiempos, Señor, para tu gloria y tu honra, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Padre, y honramos este tiempo que tú nos has dado, Señor, para poder transmitir a tantas personas, Señor, a cada uno de los ministros que están aquí, de los líderes, Señor, de las personas que tú estás tratando con su vida y su ministerio, Señor. Te damos gracias, Padre, y toda honra y gloria te pertenece siempre a ti. En el nombre del Señor. ¿Cuánto pueden decir amén? Allá en su casa, aleluya. Aleluya, aleluya. Las personas de Argentina que faltan, por favor. Las personas de Uruguay, Paraguay, de Colombia que faltan, de República Dominicana, de Estados Unidos. No sé si New Jersey está aquí ya. No sé si ya vi en Nueva York, ahí sí. La Florida también. Aleluya. Santo Dios. Así que me honra presentarles a este varón que nos conocimos vía teléfono a través de un amigo cubano también, el pastor Félix Duarte, y pudimos compartir con él una palabra que nos trajo a la iglesia local aquí en Santiago este domingo. Y Dios nos puso, ¿verdad?, que él pudiera estar de nuevo aquí con nosotros a nivel internacional por esta vía, para que nos pueda comunicar lo que Dios haya puesto en su corazón. Así que yo le doy paso al pastor Daniel Torres. Bienvenido. Aleluya. Bendiciones para todos, colegas en el reino de Cristo. Es una gran bendición para mí, un privilegio poderme dirigir a ustedes, compartir la palabra de Dios, la inspiración de la palabra, alabado el nombre del Señor, la inspiración de la palabra y también testimonios. Lo que haremos es coordinar, ¿no? Tal vez al hablar de la palabra de Dios, dejarles una palabra de parte del Señor para ustedes, para mí también, testificarles también, aprovechar el momento para testificarles, para informarles de primera mano cómo está Cuba, cómo está la iglesia en Cuba, alabado el nombre del Señor, en medio de esa situación tan difícil, en el aspecto social, económico, político. Le damos gracias a Dios porque se cumple la palabra y es una de las ¿no?, de las inspiraciones del pasaje, ¿no?, que quiero que sea, vamos a ser el centro, ¿no?, de este momento, de esta exposición. No es un estudio de la palabra profundo, amén, pues va a ser más bien transmitir la experiencia o dejar una palabra de parte del Señor a cada uno de ustedes, alabado el nombre del Señor, amén, pero tiene que ver con lo que está pasando en Cuba y está pasando en cada nación de diferentes maneras. Oremos mucho por los hermanos de Colombia, amén, esta situación de ayer, este terrible desastre, este terremoto, amén. Roguemos a Dios, es parte del cumplimiento profético de los últimos tiempos, así que roguemos al Dios del cielo, ¿no, verdad?, que traiga consuelo, provisión y que haya, ¿no?, un despertar espiritual aún mayor en esa gran nación hacia Cristo, alabado sea el nombre del Señor, y estemos apercibidos las demás naciones, amén, que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Mateo, ¿no?, capítulo 16, versículo 13 al 19. Yo no voy a leerlo completo
porque la clave está en el versículo 19. Todo es importante, pero el versículo 19 al cual me quiero, ¿no? Y confirmarte de parte del Señor que no solamente era para Pedro, sino es para todos los que servimos a Jesucristo en el globo terráqueo. Tenemos la oportunidad, amén, de recibir esta palabra de parte de Cristo para nosotros. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es una promesa para todos los llamados, los escogidos para servir al Cristo de la gloria, donde nos encontremos. Usted en su terruño, yo en el mío, en nuestra tierra, fuera de ella, donde quiera que Dios nos lleve. Esa promesa, esa palabra de Cristo, esa declaración de Cristo se hace real en tu vida y en mi vida. Ahora, para que lo que quiero transmitirte, la experiencia personal, es que para que esa palabra se cumpla en tu vida y en mi vida, lo importante, y así titulé esta reflexión bíblica, lo importante es que sigamos sincronizando con el cielo. Si hay un título para esta exposición es esa, ¿no? Importante es que sigas sincronizando con el cielo. La palabra sincronizar, yo soy ingeniero mecánico, así que puedo hablarte un poquito, ¿no? Porque es una palabra que usamos en el lenguaje ingenieril. Tiene que ver que se enlazan, se entrelazan varios elementos o piezas que cuando usted ve la terminación, nadie puede darse cuenta que no es una sola unidad, sino que hay varios elementos, pero ha sido tan concatenada, amén, la elaboración de aquella unidad, de aquello que sea, de aquel producto, amén, que la gente tiene que reconocer que todo se hizo bien sincronizado, bien concatenado, y se fue pegando un elemento con el otro, alabado sea el nombre del Señor, y de esta manera, ese sincronismo da un resultado tangible, especial, único, y puedo repetir que a los ojos humanos nadie puede decir que son varios elementos que se unieron, porque quedaron bien concatenados, sincronizados, y eso dio un buen resultado. Y por eso me inspiro en esa palabra, porque creo que una de las cosas por las cuales Cristo lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo aquel día es para hacerles un examen de cuál era su total convicción acerca de quién era él y a qué él había venido a esta tierra y cuál era lo que Cristo esperaba de ellos. Si ellos lograban sincronizar, concatenar, ¿amén?, sus creencias con lo que Cristo les estaba enseñando y con lo que Cristo les estaba transmitiendo, no solamente en enseñanza, sino en práctica diaria al andar con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Amén? Y es interesantísimo lo que sucede allí. ¿Por qué te testifico que lo más importante es sincronizar con el cielo? Te puedo dar un testimonio, ¿amén?, cómo Dios respalda. ¿Amén? Yo se lo contaba ayer al pastor, en algún momento, antier, el domingo en la tarde, al pastor de Moya, y le testificaba que en algún momento en una iglesia que pastoreamos en la provincia de Camagüey, en el campo, y hace años de eso, había dificultades económicas. El central azucarero, el único central, la fuente de trabajo de la comunidad había sido cerrada, ya no estaba produciendo azúcar aquel central azucarero, por lo tanto, había situaciones económicas complicadas para el pueblo, pero la gente se estaba acercando a Cristo, convirtiéndose a Cristo, y tenemos una congregación pequeña de unas 200 almas adultas que estaban visitando la iglesia, ya algunos fieles, otros en el comienzo. La cosa es que yo estaba ya en el 5º año de la universidad, que era presidente del grupo cristiano universitario de Ciego de Ávila, la universidad donde estudiaba. Había varias universidades, así que hacíamos un grupo interdenominacional de estudiantes cristianos universitarios, ¿amén?, en la provincia de Ciego de Ávila, por eso existía en Camagüey. Así que invitamos 50 jóvenes de Camagüey, del grupo universitario de Camagüey, de varias denominaciones, y 50 jóvenes del grupo de Ciego de Ávila,
para llevarlos a este lugar de campo que se llama Jagua 3 o Guaycanama. Mis padres pastoreaban a 5 kilómetros de Jagua 3. Eran pastores y vivían en ese lugar mis padres. Y ahí, de hecho, yo también todavía no estaba casado, así que tenía mi casa con mis padres en Guaycanama, pero atendía a la iglesia en Jagua 3, donde había más casas, más posibilidades de hospedar a los muchachos. ¿Y qué hicimos? Le dijimos a la gente, porque era el principio, el primer fin de semana de febrero de 1995. Y ahí pasa algo curioso en Cuba. Los que han ido a Cuba, no sé si algunos de los que han ido a Cuba, tal vez lo vieron en algún momento, se lo explicaron. Nos dan una libreta, un documento que se llama libreta de abastecimiento. Una lástima que no traje una esta vez. A veces llevo alguna en algún viaje y las enseño. Esta vez no traje la libreta de abastecimiento. Ahí están los nombres de todos nosotros, los que vivimos en Cuba, en esa libreta, en el centro de esa libreta, de ese documento, en el medio, ahí están nuestros nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, y por la cantidad de personas que hay en esa libreta, el primero de cada mes, antes, ya hoy ya no lo pueden hacer, antes el gobierno comunista vendía en bodegas, primero de cada mes, 5 libras de arroz, 4 libras de azúcar, 1/4 de litro de aceite, un poquito de sal, 10 gramos de frijoles, 6 huevos o 5 o 6 huevos para el mes. Eso era para el mes. Al primero de cada mes, a usted le vendían aquello barato, no caro. Imagínense que yo le dijera entonces a aquella congregación de gente nueva en la fe, usted ahora no me diga que no tiene alimento en la casa, porque usted el 1 de febrero ya compró, va a comprar, esto fue a finales de enero, va a comprar todos los alimentos de la bodega. Y cuando aquello, gracias a Dios, en el año 95, a pesar de la situación de Cuba, te vendían, ahí estaba el día primero, puntualmente las 5 libras de arroz, las 4 de azúcar, lo que yo le mencioné, eso estaba allí puntualmente. Y yo les dije a la congregación, usted agarra esa comida, compártela con los muchachos universitarios que pasan hambre en la universidad, disfrute, busque otras cosas que usted tenga. Si tiene una gallina en el patio, mátesela a los muchachos, un puerco, algo más de carne que va a guardar, désela a los muchachos. Y al final de mes no les va a faltar el alimento. Dios va a suplir. Mira, hermanos queridos, humanamente, eso es una locura. 1995, yo nunca había salido de Cuba. No tenía una conexión con nadie en el extranjero. No tenía nada bajo la manga que me dijera a mí, espérate, yo puedo hablar así porque ya conocía al pastor Ismael de Moya y si aprieta la cosa, mándeme, no sé, una ofrenda de República Dominicana o traiga, venga para que traiga 3 equipajes, no sé, de latas de carne, un poco de arroz, frijoles. Humanamente no había. Yo no tenía nada, ningún plan humano. Yo lo que tenía era la palabra de Dios. Que si uno está sincronizando con el cielo, ¿qué es sincronizar con el cielo? Es que realmente estamos llamados a traer el cielo a la tierra. Usted y yo estamos llamados a traer el cielo a la tierra. Me encanta la frase que escuché desde niño. La iglesia de Cristo en la tierra tiene que ser un pedazo de cielo. Un pedazo de la eternidad, un pedazo de eso divino. Para eso está la iglesia aquí. ¿Amén? Para eso estamos usted y yo. Y para poder traer el cielo a la tierra, hay que sincronizar con el cielo. Sincronizar es que hay que tener una concatenación perfecta con el dulce Espíritu Santo, que nos hable todos los días, ¿ya? Que trate con nosotros todos los días, alabado el nombre del Señor, para uno vivir entonces en fe y proclamar y cumplir esta palabra, ¿no? Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra que será atado y todo lo que desatares será desatado. Yo desaté esa bendición. No nos va a faltar alimento a final de mes. Y los hermanos se desbordaron de generosidad, de dadivosidad, lo soltaron todo aquel primer fin de semana de febrero. De hecho, mis muchachos de la universidad, ¿usted sabe qué me testificaron? Dice, oye, Daniel, en tu iglesia
todo el mundo está muy bendecido. Como no han dado carne, y no era un huevo solamente en la mañana, hasta 2 y 3, los hermanos se desbordaron, cosas que no hacemos normalmente los cubanos que vivimos dentro de Cuba, porque en Cuba comerse 2 huevos, ya me entiendes, es una exageración, ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche. Es uno, y a veces uno hay que picarlo a la mitad. Es uno para los hijos y uno solo para el papá y mamá. Imagínese usted, ¿no? Y los hermanos se desbordaron en bendición. ¿Qué pasó? El 15 de febrero, un frente frío que en Cuba casi no entran y se van. Pues mira, un frente frío estacionario en esa región del sur de Camagüey. Ahí se estacionó el frente frío. Empezó a llover, no fue nada catastrófico, no, espérate, no fue nada que salió en las noticias, porque fue algo local allí, controlado. Lo que sí, hay una presa en Jagua 2. Yo estaba en la iglesia de Jagua 3, pues Jagua 2 hicieron una gran presa. La presa lo que ya tenía bastante agua y aquellas lluvias pertinentes, 4 o 5 días lloviendo permanentemente. No intensamente, en un frente frío, pero ahí permanente, la llovizna permanente. Pues miren, los ríos crecieron, la presa se siguió llenando y se tuvo temor de que se desbordara aquel muro hecho de tierra. Y para evitar, si el muro se va, sí había un desastre. Para evitar el desastre, las autoridades informaron al pueblito de Jagua 3, de los Coquitos, de la comunidad de la zona esa, que había que abrir las compuertas de la presa y que iba a haber una inundación moderada, que todo el mundo llevara sus electrodomésticos, de sus casas para lugares más altos, que no iba a ser algo grande, pero que sí podía entrar el agua en alguna que otra casa, que por lo tanto que todo el mundo llevara sus electrodomésticos, así que se hizo una cosa organizada, entró el agua, no fue una inundación fuerte. En la mayoría de las casas de los hermanos no entró el agua a la casa, el agua llegó hasta los patios. Había la carretera central, la principal, era bajita. Ahí sí parecía un río. Parecía un río aquella carretera. Pero no solamente en el río, en la carretera cuando se va el agua y en los patios, no solamente de los hermanos, sino de toda la comunidad. ¿Qué había cuando se fue el agua? Lleno de peces. Lleno de peces, hermanos queridos, lleno de peces. Los hermanos me avisaron, llegué en mi bicicleta, cargamos 50 sacos de pescado y en breve ahí buscamos un camión, lo alquilamos, fuimos a la ciudad de Camagüey, vendimos todo ese pescado. Eso significaba que fuimos al mercado ahí en Camagüey, vendimos el pescado rapidísimo en la ciudad grande y compramos sacos de arroz, de frijoles, compramos cerdos vivos, ovejas vivas, carneros, nosotros le decimos. Aleluya. Mire, fue glorioso. Yo todavía no recuerdo, amén, una segunda quincena de mi vida, amén, con tanta abundancia de comida como ese. Mire que yo he sido bendecido, pero como esa, ninguna. Hermano querido, Dios lo hace. Dios respalda la palabra que pone en tu boca y en mi boca. Alabado el nombre del Señor. Pero hay que sincronizar con el cielo. ¿Qué hizo cuando Cristo lleva a sus hijos a Cesarea? Es extraordinario el desafío. Porque lo lleva a una región llena de religiones, llena de dioses. Aún a la distancia se cuenta lo que yo no te he dicho ir a Israel, yo quiero ir y estar ahí un día, amén, en ese lugar también, porque se cuenta que de todas las elevaciones importantes de esa región, de donde quiera se veía el templo majestuoso, diabólico que había construido Felipe el Tetrarca en honor al César romano. Por eso era Cesarea de Filipo, Cesarea de Felipe, pero también del César. Y dice que aquel templo era de mármol blanco, una cosa preciosa. Pero es la historia también donde principalmente se hizo fuerte Jeroboam, cuando se rebela Jeroboam contra Roboam, el hijo de Salomón. Y la historia bíblica reconoce que Jeroboam se preocupó por llenar su región de lugares altos de adoración,
De hecho, en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 15, lo dice claramente, que él puso sacerdote, amén, para adorar sus dioses y los demonios. Personas que no estaban en la casa sacerdotal, para evitar que los israelitas, que las tribus del norte, fueran a Jerusalén a adorar a Dios. Y toda esa historia, ese peso de la historia de religiosidad, pero aún se ha hablado que es el centro del Dios, de adoración al Dios Pan, todos los posibles tipos de religiones y de creencias estaban convergiendo en Cesarea de Filipo cuando Cristo llega con sus discípulos allí. Pero ahora le digo, lo que más se veía era el templo inmenso aquel, construido para adorar al César romano. Así que cuando Cristo lanza aquella, ¿no?, frase tremenda, amén, ¿no?, acerca de que quién dice, ¿no?, que soy yo, quién decide ustedes que soy yo, amén, lo había llevado exactamente, amén, al lugar donde más confusión religiosa había. Bueno, en este caso hoy, en este siglo XXI, no hay que ir a Cesarea de Filipo para saber. Ya en todas las naciones del globo terráqueo hay confusión religiosa. Hay diferentes creencias que van emergiendo de nuevo. ¿Amén? La adoración, las religiones orientales, de los hindúes, ¿no?, el maometanismo, que parecía que no llegaría a lugares, a países determinados, ¿no?, del hemisferio occidental, como decimos. ¿Amén? Ha llegado el maometanismo con fuerza, pero otro tipo, están emergiendo nuevamente las religiones orientales, el tarot, cuántas cosas yo puedo mencionar. ¿Amén? Quiere decir que la confusión religiosa hoy ha aumentado muchísimo más. Pero qué bendición que aquellos hombres de Dios, y hoy nos toca a usted y a mí como hombres y mujeres de Dios, levantarnos a seguir diciendo, amén, aleluya, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo está la solución. En Cristo está la esperanza. En Cristo hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Alabado el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y esa declaración de fe es la que hace que la declaración de Cristo lo demuestra, que Cristo reconoce y nos deja la enseñanza a nosotros, a todos nosotros, porque Pedro no era mejor que nosotros. Si humanamente vamos a hablar, yo nunca me atrevería, ¿no?, a hacer lo que Pedro hizo. Y mira que en Cuba he sido probado para negar a Cristo y me tienen que arrancar el corazón primero para quitarme la fe en Cristo y que yo declare que Cristo es el Rey de mi vida, que Cristo es el Señor de mi vida, que Cristo es Dios con nosotros. Alabado sea su nombre, amén. Por lo tanto, Pedro lo negó. No lo conozco, no sé quién es. Tú hablas como él, no sé. ¿Amén? Hasta ese punto, aunque a veces también los predicadores decimos, ¿amén?, que cuidado, que sin darnos cuenta con nuestras actitudes negamos al Señor. ¿Amén? Pero no así tan literalmente. No lo hemos hecho, decir, no creo en el Señor, no creo en Cristo. No, yo no creo en nada. Alabado el nombre del Señor. Pero Pedro lo hizo. Sin embargo, había una declaración de fe de Pedro. Pedro sabía lo que era sincronizar con el cielo. Interesantísimo, porque aún ya no es el momento, pero cuando ya al final Cristo resucita de los muertos, ya está por partir a la eternidad. ¿Sabes? Nuevamente aparece en ese contexto que Pedro le ha negado. Pedro ha arrastrado a 7 de sus colegas a ir a la pesca nuevamente, y la historia bíblica dice que no habían pescado nada, ¿amén?, porque ya estaban también alejándose del propósito de Dios. ¿Amén? Y ahí se demuestra lo que era la convicción de Pedro. Pedro sabía sincronizar con el Dios poderoso. Porque es otra de las experiencias tremendas, que cuando Cristo le pregunta, ¿me amas? ¿Tú me amas? ¿Amén? Que en griego es, yo no sé griego, lo digo en español, pero me agapas, o agapao, me agapas más que esto. Me amas por encima de todo, me amas. Es en griego el agapao,
una palabra en griego para el amor profundo, el amor verdadero, el amor que no tiene, amén, ningún tipo de fisura. ¿Amén? Ese es el amor verdadero, el amor agapado. ¿Y qué le dice Pedro a Cristo? Señor, tú sabes que te filó, te quiero, y me agapas más que esto. Señor, te filó. Y lo interesante de ese pasaje es que la tercera vez Cristo le cambia las palabras. En el original está así. Le cambia las palabras a Pedro. Dice, Pedro, tú me filó a mí. Interesantísimo, porque Cristo reconoce la sinceridad de Pedro. Hermanos queridos, sincronizar con el cielo es tener la humildad del corazón de saber de que el Señor está contigo y conmigo como poderoso gigante. Él te escogió, Él te marcó, Él te perfumó con la gloria de su presencia. Alabado el nombre del Señor. No te sientas derrotado, no es tiempo de retroceder, porque en este caso Pedro había retrocedido, en este caso muchos de los discípulos de Cristo allí aún estaban en duda. ¿Qué decimos? Pero Pedro se levanta. Levantémonos usted y yo como Pedro, a pesar de nuestra humanidad. Levantémonos a sincronizar siempre con el cielo, a sincronizar con el trono de Dios, y Dios va a respaldar la palabra que pone en nuestra boca. Dios va a respaldar la obra que estamos haciendo para extender su reino. Dios te va a sacar adelante con mano poderosa. Alabado el nombre del Señor, como nos está sacando a nosotros en Cuba. Hoy mismo, amén, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, ¿no? Es increíble lo que está pasando en Cuba. No hay combustible, no hay electricidad, hay poca comida, la que hay es carísima. ¿Amén? Sin embargo, nosotros nos fuimos preparando desde que llegamos a La Habana, a pastorear a La Habana. Nos dimos cuenta que los ancianitos, 50, 60 ancianos que había en la iglesia, eran muy vulnerables. Y cada martes venían en la mañana, fielmente, de 9 de la mañana a 11, 11:30, a un tiempo espiritual. Era el culto del adulto mayor. Y cuando participé 1 o 2 martes allí, me di cuenta que era muy triste mandar a aquellos ancianitos, 50, 60 que asistían, sin algo en el estómago. Así que el domingo me paré y dije, hermano, vamos a comenzar este martes que viene a darle comida a los ancianos. El que quiera donar algo, nos acaban de regalar un quintal de arroz a mi esposa y a mí. Aquí está el quintal de arroz, lo vamos a donar. Primer testimonio. Hoy una libra de arroz llegó a costar en Cuba, hace poquito era $1. Ahora va a bajar, bajó un poquito. Una libra de arroz cuesta 60 centavos de dólar hoy en Cuba. 50, 60 centavos de dólar. Eso es mucho dinero en Cuba. Recuerda que eso es mucho dinero en Cuba. Que el salario promedio en Cuba hoy, del 85% de la población, estamos hablando de unos 12, 14 dólares al mes. Así que usted comprar una libra de arroz a 60 centavos, a 50 centavos de dólar, es un milagro si usted gana 14 dólares, 15 dólares al mes. Si vamos a regalarlo, nos dieron, nos regalaron, pero nosotros vamos a donarse para este proyecto de los ancianos. Un doctor, hoy mismo, un doctor está casi a 700 pesos cubanos, $1. Y los médicos, un especialista, lo máximo que puede ganar en este momento está entre 10,000, 15,000 pesos cubanos al mes. Divida 15,000 entre 700. $21 con unos centavitos. Un doctor especialista. De los buenos, la mayoría menos de 10,000. Los doctores recién graduados ganan 5,000 pesos al mes. Así que 5,000 entre 700 no llegan ni a $10 al mes. Un ingeniero gana entre 4,000, 6,000, 7,000 pesos al mes. No gana. Yo solo testificaba a la iglesia, decía, yo soy ingeniero, mi esposa es ingeniera. Ni en el tiempo del año 95 que nos graduamos, pero trabajó del 95 al 2002 como ingeniera, ni en ese tiempo ella nunca ganó más de $10 al mes. $9 con 45 centavos. Lo que ganaba mi esposa de ingeniera por 7 años trabajando al mes como ingeniera. $9, 45 centavos de salario al mes. Así que el testimonio 1 es, yo en medio de esta crisis que hay en Cuba, jamás en 3 años y medio todavía tengo que comprar una libra de arroz para mi casa,
una libra de azúcar, una libra de frijoles. Antes de salir para acá, compré aceite, gracias a Dios que tuve que comprar aceite. 4 litros de aceite a $2.40 cada litro, es lo más caro que lo he pagado. El aceite, porque tampoco faltó el aceite. Literalmente, la experiencia, mire, del profeta Elías. Les soy honesto, la experiencia del profeta Elías, yo la estoy disfrutando en Cuba. Estoy comiendo de gratis. Dios, carnes, gente me regala todas esas cosas. La ofrenda, sin yo pedirla, gente que hace rato no veo, de provincia, de campo, de Cuba, me envían eso. Llegó alguien, pasó, vas a ver a Daniel Torres, sentí que le mandara estas 20 libras de arroz, estas 20 libras de frijoles, y yo la sigo donando para los viejitos. Porque en este reino el método de Dios para recibir es dar, es entregarse. Alabado el nombre del Señor. El testimonio completo es que empezamos por los viejitos los martes. Dios nos estaba entrenando para este momento. La gloria es para Dios. Pero ya no son 60 ancianitos. Está hablando que son entre 150 a 220 ancianos cada martes. Entre 100, 150 personas que los jueves, entre algunos de sus ancianos y ancianas, abuelas que cuidan, que ya están criando, son tutores de sus nietos, que los padres jóvenes salieron de Cuba para buscar respaldo en otra nación y dejaron los niñitos, sus hijos, con las abuelitas y los abuelitos. Van a la oración y cuando termina la oración, que ellas comen allí en la iglesia el jueves y se llevan la comidita para esos niños que no tienen que comer. Así que son los viernes en casa, encuentro de hogar de niños, club bíblico infantiles, 14 club bíblicos infantiles, 5 adolescentes, de juveniles y adolescentes de más de 11 años hacia arriba se reúnen aparte. Quiere decir que entre 200, 250 niños y adolescentes cada viernes en la casa que se reúnen, 15, 20, 30, allí también le hacemos el alimento. Y el domingo que va al segundo culto del mediodía, porque no cabemos en el templo, y hay que dar 3 servicios el domingo y queremos dar 6 o 7 en el nombre del Señor. Y usted prepárese para eso también en el nombre del Señor, que pronto va a dar varios cultos, varios tiempos en los domingos. Alabado sea el nombre del Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Y si usted y yo sincronizamos con el cielo, Dios respalda lo que estamos haciendo en el ministerio para Él. Dios glorifica su nombre, te saca adelante con mano poderosa como nos está sacando a nosotros. 1000 platillos semanales. Dale. En la peor crisis, en el peor momento de la historia de Cuba, de 125 años de república, 125 años de república, este es el peor momento de Cuba. Olvídese del periodo especial de los 90, olvídese de los 60, la crisis de los misiles, de los 70. Este es el peor momento de Cuba. A nosotros, Dios no nos ha faltado. Dios está supliendo, Dios está bendiciendo, Dios está abriendo puertas, porque yo expresé esta palabra en la iglesia, enseñé a la iglesia en La Habana antes de estas situaciones más graves que está pasando. Dije, hermanos queridos, ¿vale? El método de Dios para recibir es dar, es entregar. Estamos haciendo por los ancianos, por las madres solteras, por los niños desvalidos. Dona, ofrenda, que Dios no te va a faltar. Lo mismo que apliqué en las aguas, lo estoy aplicando en La Habana, lo estoy testificando a ti, porque el reino uno solo, es el reino de Cristo, al que usted y yo estamos proclamando, y el Cristo de la gloria está contigo y conmigo como poderoso gigante y nos sigue expresando las propias palabras que le dijo a Pedro. Sí, por curiosidad, ya tal vez lo sabía, ¿eh? No sé hacia qué roca Cristo miró. Lo que sí se sabe ahora, que en Cesarea de Filipo, lo que más había eran rocas importantes para que Cristo lanzara. ¿Amén? Yo en lo personal creo que Cristo miró hacia donde estaba el templo construido al César, que era un desafío total al régimen político de aquel momento de la historia, mirar hacia el templo aquel famosísimo, poderosísimo, que representaba el dominio del emperador romano sobre las naciones, y decir, sobre esa roca ahí no estará ese templo al César. Ahí se va a levantar un templo que va a glorificar a Cristo, que va a glorificar al Dios de la gloria, va a glorificar al Espíritu Santo. Hay lugares que Dios te va a entregar a ti, a mí,
Hay lugares que Dios nos va a entregar a nosotros si nos preocupamos por seguir sincronizando con el cielo. Sigamos declarando. Mientras otros declaran otra cosa, mientras otros se entretienen, mientras otros se duermen, mientras otros se acomodan, no sé, mientras otros han perdido la sensibilidad espiritual, mientras otros son los fariseos del siglo XXI, qué bueno que tú y yo nos levantemos con poder a decirle al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor va a seguir respaldando, aleluya, lo que tú estás haciendo para Él, y nos va a seguir diciendo lo mismo. Va a decir tu nombre y el mío. Tú eres Ismael de Moya, tú eres Daniel Torres, cada uno de los nombres de ustedes que no los conozco, pero Dios sí está mencionando tu nombre, amén, en esta hora, amén, y está diciendo que nos da autoridad y poder para atar y desatar en el nombre de Él, del nombre de Jesucristo, aleluya. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y se hará realidad también la declaración: ninguna fuerza de las tinieblas podrá prevalecer contra la iglesia verdadera de Cristo. Usted y yo somos gente de Dios, gente verdadera, gente genuina, humanos. Si yo pregunto, levante la mano, ¿quién no es humano de los que me está escuchando? Tenemos que esconder las manos los dos. Todos esconder las manos hacia abajo en vez de hacia arriba, porque todos somos humanos, carne y hueso. La diferencia la hace el poder del Espíritu Santo que está en tu vida y en mi vida. El poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Que cuando uno escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios, uno es sensible a esa voz de Dios, uno camina en fe, uno camina en convicción de que Dios nos está diciendo algo, alabado sea Dios. En lo personal también te digo, yo soy de los que cree, de los que predica, de los que practica, que vendrá un avivamiento sin precedentes sobre las naciones. Y Dios va a usar a la gente genuina en ese avivamiento. No va a haber confusión en ese avivamiento. No va a entrar en ese avivamiento personas que no sean genuinas. Dios va a levantar a la gente genuina. Y yo siento en el Espíritu que estoy hablando con gente genuina que ama a Dios por encima de todas las cosas, que sirve a Cristo con toda su alma, con todo su ser. Así que mantente fiel, mantente firme, a pesar de que vas a caminar por las calles de tu ciudad, del lugar donde estás ministrando, y vas a ver templos, altares, cuántos tipos de religiones se están levantando, cuántos tipos de confusiones religiosas están predicando por aquí y por allá. Usted manténgase levantando el nombre de Cristo, sintiendo la dulce presencia del Espíritu Santo, proclamando: Cristo es el Salvador, Cristo es el Rey de Gloria, Cristo es el Señor poderoso, y si caminamos con Él, nadie nos puede tener, nadie nos puede hacer frente, porque dice claramente aquí que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y tú y yo somos la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Dios le bendiga. Abrazos para ustedes, hermanos queridos. Queda tiempo. No sé si podemos testificar, decir algo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Pastor, todavía queda tiempo. Pero que este tiempo. Amén. Te puedes testificar. Sí. Amén. Amén. Sí, es interesante. Miren, en la iglesia anterior a esta, estamos en La Habana, pero en Camagüey fue igual. Fuimos a visitar un barrio, se llama Belén, la Belén de Camagüey, un barrio marginal. Fui allí a ayudar a dos hermanos de otras congregaciones, ¿sí?, que fueron a la casa buscando cierta ayuda. Uno fue, el otro, a través de otro hermano, me hablaron, pues solamente el nombre. Hay un hermano que se llama Juan Carlos, tiene una necesidad tremenda en el barrio Belén. Y después llega ese otro hermano, Leonardo, yo vivo en la Belén, necesito una ofrenda, necesito un dinero. Y yo les dije a Leonardo: ora a Dios. Voy a escribir una sola persona en los Estados Unidos. Si envía una ofrenda, mira, la mitad va a ser para ti y la mitad para otros hermanos que me hablaron de ahí de la zona tuya donde tú vives. Dios suplió la ofrenda. Me voy con ese hermano que era albañil, que me estaba trabajando en mi casa ese lunes por la tarde, me recuerdo el último lunes de agosto del 2007. Voy a ese barrio en bicicleta, me llevé a dos de mis hijos en la bicicleta a llevar esa ofrenda.
y sabía, el hermano albañil, sabía dónde vivía Juan Carlos. Y Leonardo me decía, no lo conozco, no sé quién es Leonardo. Pero cuando llegamos al lugar, resulta que sale Juan Carlos de una choza que se estaba cayendo aquí, y frente a la choza de Juan Carlos estaba la choza de Leonardo, porque son hermanos de sangre. Dos chozas cayéndose. La condición de Leonardo era peor que la de Juan Carlos, porque Juan Carlos al menos vivía allí con otro hermano ya adulto, hermano de sangre, ellos dos en la choza, pero en la choza de Leonardo vivía Leonardo con la esposa, dos hijos, uno de 10 años, otro de 9, y una pequeña niña de 2 añitos. 5 personas en 4, algo de unos 14 metros cuadrados a máximo. Bien pequeñito, retazos de madera, el techo, usted veía el cielo por el techo porque eran retazos de zinc viejo y otras, aquello era un salidero, ellos tenían varios nailos que ponían arriba de la cama cuando llovía. Y yo empecé a llorar cuando vi aquella miseria material y dije esta frase: lo que necesita este barrio es una iglesia que levante el nombre de Cristo, que cambie la historia y el destino de este barrio. Y yo soy el pastor que voy a venir a fundar esa iglesia. Por asuntos eclesiásticos, llevaba 2 años a tiempo completo como director nacional de jóvenes de mi institución en Cuba. Había entregado una iglesia en el Central Bolivia, Ciego de Ávila, en Victoria, hacía 2 años atrás. Me había dedicado esos años a ser un conferencista nacional e internacional de jóvenes, eventos de jóvenes, administrar la juventud por toda Cuba y fuera de Cuba. Por lo tanto, estaba activo en la obra, pero no tenía una iglesia a mi cargo. Pero ya yo, el 28 de septiembre del 2007, entregaba esa responsabilidad, porque era por edad, hasta los 36 años. Y dije que me quedaba menos de un mes para entregar. Y fue lo que dije: yo termino ahora como presidente nacional de jóvenes. Cuando termine, vengo con mi familia a fundar esa iglesia. Y empezamos de cero, en bicicleta, mi esposa y yo, con los 3 hijos, a visitar familias allí, a hacer estrategia. Le había prometido a mis hijos enseñarles muy bien a jugar béisbol. En ese barrio había gente que tenía patios grandes, así que le pedí el patio prestado a alguien y empecé a enseñar a jugar béisbol a mis hijos. Pero se llenó con 30, 40 niños que querían aprender también, así que me convertí de momento en un entrenador de béisbol, a jugar béisbol con los niños. Pero llegaron niñas a ver a los niños jugar béisbol. Pues bueno, empezaron a jugar kicking ball o a jugar voleibol. Pusimos una soga y una pelota de voleibol y las niñas a jugar voleibol. Y resulta que 2 veces a la semana en las tardes los padres añoraban que llegara el pastor ese y recoger a todos aquellos muchachos para ellas poder, madres solteras muchas, adelantar en la casa la comida mientras los niños estaban bien cuidados por ese pastor que los traía y los llevaba a casa por casa después que terminaban a las 7, anocheciendo, esos 2 días por semana. Así empezó la obra, hasta que un día alguien brindó la terraza de su casa, 22 de abril del 2008, y cuando empezamos ahí el primer culto a Dios, 40 personas, 24 adultos, 16 niños. Jamás la asistencia bajó. El segundo culto, eso fue martes 22 de abril. Ese viernes que seguía, no recuerdo exacta la fecha, habíamos más de 70 almas allí. Ese domingo que empezamos a dar también culto, le pedimos permiso al hermano dueño de la casa para el domingo porque estaba la cosa muy buena. Más de 100 personas en el lugar. Muchos me dijeron, pastores importantes de la ciudad de Camagüey. Orson Vila, un hombre de Dios tremendo, que el pastor de Moya lo conoce. Lo conoció en Cuba. Benjamín de Quesada del Templo Grande. Debo haberlo conocido también, hermano Moya. Hermano Benjamín de Quesada del Templo Aleluya. Seguramente lo vio también. Amén. Me dijeron, Daniel, no te metas en Belén. Nosotros, estas iglesias grandes, hemos abierto misiones allí. Hemos pensado que vamos a sacar una congregación importante, una iglesia que va hija nuestra, y hemos tenido que ir para atrás porque se ha hecho, todo se ha desvanecido en algún momento. Tenemos hermanos que nos visitan de esos lugares, pero bien poquitos. No, los grupos no crecen, los grupos no se mantienen. La gente empieza a venir 100, 200 y después se van. Te va a pasar lo mismo. Te vas a quedar sin gente un día allí. Y usamos una palabra en Cuba, cuando uno sale derrotado, vas a salir choteado, vas a salir derrotado. Pero yo le dije, el Cristo de la gloria, el poder del Espíritu que me llevó a Belén, yo sé que fue Dios que me llevó, ese Dios me va a respaldar y la historia va a ser diferente en Belén.
Hermanos queridos, estoy hablando, recuerden, agosto del 2007, septiembre del 2007, 22 de abril del 2008, dimos el primer culto y ya yo dije ese día, hoy se fundó esta iglesia. La iglesia Poder y Gozo en Belén de Camagüey, 22 de abril del 2008. Cuando entregamos la congregación el 16 de octubre del 2022, de aquel lugar, en unos 14 años y pico, casi 15 años, Dios nos regaló 14 nuevas iglesias. 14 nuevas iglesias. ¿Cómo empezamos, hermano? Encuentros de hogar, células. Llegamos a tener en Poder y Gozo, una iglesia pequeña, 282 células. En las células le ministrábamos a más de 1.500 personas. De esas 1.500, yo le digo 600, 700, nunca venían al templo, pero le ministrábamos al lado de su casa. Ahí se estaba sembrando la palabra, se estaba orando por los enfermos, Dios estaba haciendo milagros, maravillas, se estaba dando la palabra y haciendo lo que Cristo enseñó a hacer. ¿No? Predica la palabra a sobra de evangelista. Un evangelista que hace orar por los enfermos que se sanen, orar por liberación, los demonios tienen que salir, orar por provisión y Dios provee. Así que hay que predicar la palabra y hacer obra de evangelista. Así que no es nada del otro mundo. Usted y yo lo sabemos hacer, es hacerlo, es perseverar, es constancia. Así empezamos. Muchas de esas células fueron las que se convirtieron en templos. Cuando salimos aún, después de 14 iglesias, habían 7 misiones. Dejamos 7 misiones ahí al pastorado que continuaba para que siguiera la obra avanzando. Le construimos, mire, empezamos un proyecto igual, de casitas diferentes. Pasó un huracán, el huracán Ai, que pasó en septiembre, principio de septiembre del 2008, se llevó de las 41 familias representadas en la iglesia, 39 casitas. Y es verdad que gracias a Dios el gobierno vendió materiales baratos, pero el dinero Dios lo suplió de otros países, de varios países, de República Dominicana, de México, de El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, de España, diferentes, ahora no quiero más, Panamá, de diferentes países. Llegaron ofrendas a Cuba para comprar los materiales que los hermanos reconstruyeran sus casitas. Pero yo siempre, Dios me dio una palabra. Esto no solamente bendición es para los que estaban cuando pasó el huracán. Los que sigan llegando, Dios va a abrir puertas si nos mantenemos fieles. Si usted se mantiene fiel a Dios, buscando del Señor, acercándose al Dios de la gloria, Dios va a... Y fue interesante, porque eso fue 2008, 2009, que hicimos las casitas, aquellas 39 casitas, a los hermanos damnificados por el huracán. Y se paró, construimos el templo nuevo, de momento pequeño, un templo allí en el lugar, entre el 2010 y 2011. Y cuando ya aparecía, 2012, cuando ya aparecía que la gente, que Dios se había olvidado de seguir el proyecto, en el 2014, octubre del 2014, se reactivó con una fuerza tremenda y después de esas 39 casas, 20 casitas más se construyeron. Especialmente empezamos por ancianas desvalidas, que los hijos no eran cristianos, habían estado presos, sabían de albañilería, se brindaron. ¿Cómo que la iglesia va a pagar a nosotros? Ahí se convirtieron todos esos hijos, todos esos bandoleros se convirtieron a Cristo, esos criminales se convirtieron a Cristo, se convirtieron en los guardaespaldas voluntarios del pastor. Esa gente decía que los pastores éramos intocables, que Dios se lo había mandado desde el planeta Marte a ese barrio allí, ¿no? Y fue un testimonio tremendo. Al final podemos testificar cerca de 59 casas, 58, 59 casitas que se hicieron en el lugar. ¿Amén? Que hoy están ahí como un testimonio también visible del poder de Dios. Porque voy a repetirte, Dios respalda. Si tú y yo sincronizamos con el cielo, Dios respalda la palabra que pone en tu boca y en mi boca. Dios respalda esa palabra. Es mi experiencia de vida. Amén. Gloria a Dios. Dios no nos ha faltado, Dios no nos va a faltar en Cuba. Igual podía vivir fuera de Cuba. A los 25 años me dieron visa para ir a Estados Unidos. Me brindaron 2 iglesias para pastorear en Houston, Texas. A los 25 años y no fui solo, fui sin mi esposa. Sin embargo, Dios trató conmigo en Houston, con mi esposa en Camagüey. Los quiero en Cuba y los voy a bendecir en Cuba. Yo los voy a respaldar en Cuba. Y así ha sido. Por esa palabra que escuchamos de Dios, estamos en Cuba. Nuestros hijos tuvieron que salir de Cuba.
no están permanentemente en Cuba los tres hijos. Mi mamá ya no está en Cuba, mi hermano mellizo no está en Cuba, está en Estados Unidos, mi única hermana está en España cumpliendo años hoy, por cierto, 50 años mi hermana, mi única hermana. Así que yo tengo la familia afuera, mi esposa que tiene casi toda su familia afuera, sus padres solamente en Cuba, su hermano afuera, sus sobrinas, sus tíos. Tenemos muchísimos motivos, los hijos están en Estados Unidos. Así que humanamente, quisiéramos estar en Estados Unidos, pero Dios nos ha dado permiso para irnos, nos tiene en Cuba, nos ha bendecido en Cuba y sabemos que hay cosas grandes que están por venir sobre Cuba, pero también sobre usted, también sobre su país. Vienen cosas grandes de parte de Dios y Dios te va a usar a ti. Créelo, que Dios te va a usar a ti poderosamente como nos está usando a nosotros en Cuba. Y voy a repetir, algo más grande viene. Algo más grande viene. Yo sueño que este grupo, no creo que las cosas pasan por casualidad en este reino, nada pasa, porque nos hemos conectado con el pastor Ismael de Moya, con usted a través de este Zoom. Por lo tanto, yo sueño que un día vamos a juntar nosotros en el Estadio Latinoamericano de La Habana. No vaya para 3 días de cruzada, ¿eh? Porque los cubanos, cuando tengamos libertad de estar en un estadio, mínimo para quitarnos lo que nos tantos años sin hacerlo, necesitamos mínimo 10 días. 10 días de cruzada en un estadio, 15 días de cruzada. Y ahí yo quiero que nos juntemos nosotros, nos abracemos y les ministremos a las miles de millones de almas que van a quedar rendidas a los pies de Cristo desde Cuba, y desde ahí lo que Dios quiera hacer, vamos a hacer planes entonces para ir a su país en grupos así también. Para Dios no hay nada imposible. Soñemos en grande, porque Dios respalda los sueños de aquellos que sincronizamos con Él. Dios les siga bendiciendo a todos. Amén. ¿No? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Santo Dios, qué bendición, una palabra mezclada con testimonios vividos y respaldados por el reino de Dios. Aún todavía está un poquito disfónico, ¿verdad? Pero estamos aquí bien en el Señor. Vamos a presentarle también a la esposa, la pastora Cathy Lady Acosta, también. Aleluya. Vaya a ver, pastora, si usted... Sí, ese está bien, así. Okay. Dios le bendiga, es un placer poderle saludarle. Un gozo del Señor es nuestra fortaleza, y como decía mi esposo, estamos en Cuba solamente por obediencia a Dios, y sabemos que sobre nuestra nación lo mejor está por venir, y creo que sobre cada una de sus vidas también lo mejor está por venir. Dios te bendiga. Bueno, mi esposo me está pidiendo que cuente un testimonio de un hermano de la iglesia. 76 años. Tiene 76 años, se llama Marcos, y él me llamó, me dijo, pastora, yo necesito hablar con usted. Y yo le dije, ¿qué le sucede, hermano Marcos? Y me dijo, pastora, es que resulta ser que en este mes no ha venido el azúcar que venden en la bodega. Y ahora son 2 libras. Y le dije, bueno, hermano Marcos, esperemos en el Señor. Me dijo, pastor, es que yo estoy preocupado porque esa azúcar representa para mí 2 comidas del día. 2 comidas al día. En la mañana yo agarro 2 cucharaditas de azúcar, la echo en un vaso y la pongo en la pila y lleno en la llave de agua, o sea, el vaso con azúcar y agua, lo muevo, y ese es mi desayuno. Al mediodía como arroz o frijoles o lo que aparezca, pero en la tarde yo vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a echar 2 cucharaditas de azúcar al vaso, lo muevo con agua y agarro y me como un pan que nos venden así para el día, un pan pequeño. Que vendían, mamá. Vendían para el día, y entonces pues esa era su comida en la tarde. Y realmente la situación se torna muy difícil. Hoy en Cuba los salarios son bien bajos, pero las cosas de primera necesidad, un cartón de huevo
estaba costando 6,000 pesos. Un litro de aceite estaba costando 5,000 pesos. La libra de pollo, 500 pesos. Cosas así, hermanos, cuando los salarios, cuando usted dice esos precios, lo cambian con el dólar, realmente eso no te da para comer ni 2 o 3 días del mes. Un anciano que sea ya jubilado, su pensión al mes es de 3,000 pesos al mes. Y bueno, cuando usted escucha esos precios que hay una inflación tan grande, un cartón de huevo llega a costar 6,000 pesos, pues se da cuenta que el salario del mes del anciano no le da ni para comprar un cartón de huevo. Es una situación triste, muy difícil. La iglesia está llamada a compartir lo que tengamos. Dios está proveyendo para dar esas comidas. Agradecidos estamos a Dios porque Dios es bueno y Dios no se queda con lo de nadie. Realmente Dios suple las necesidades y para nosotros como cuerpo de Cristo es de sumamente bendición poder ayudar a los desvalidos, a los enfermos, a los ancianos, a los niños. Para nosotros es un mandato realmente y Dios se ha glorificado en cada una de estas comidas, pudiendo ayudar a los más pobres, a los que realmente necesitan, a los que tienen hambre, y realmente ha sido de bendición para nuestras vidas poder ayudar a la comunidad, porque no solamente son los de la iglesia, sino que nos llegan constantemente de la comunidad personas que tienen necesidades de alimentarse y nosotros compartimos del pan con ellos también. Dios los bendiga. Yo testificaba, ¿no? Tú testificabas sobre todas las cosas. Esto, ore para que usted ore. Le dije a la cosa que testificara para que usted ore por esa situación, esté orando intensamente, que Dios siga supliendo, ¿no? Para esos grupos vulnerables en Cuba, porque aún a medida que se acerca el final de ese gobierno, humanamente va a empeorar la situación. Así que intensifique la oración. Cuando usted escuche que ya se está cayendo más ya el gobierno, no sé qué, sepa que esos días, esos meses van a ser un poquito más duros. Así que intensifique la oración, su clamor por nosotros, por Cuba. Pues realmente algunos tengamos que entregar nuestra vida por Cristo allí en Cuba, seamos perseguidos demasiado en medio del final ya de ese sistema. Por no estoy orando por la iglesia, estoy orando por nosotros, estoy orando por todo este proyecto tan lindo de alimentar. Dale a vosotros, es la frase de Cristo que me ha estado martillando desde el 3 de enero. Dadle vosotros de comer. Empezó la crisis más dura, dadle vosotros de comer. Y es lo que estamos haciendo. Marquito ahora está bendecido porque ahora 4 veces a la semana está recibiendo comida que hacemos en la iglesia. Lo priorizamos a Marquito, fue el que inspiró todo el proyecto así inicial, así que ahora Marquito está muy bendecido, amén, ha engordado Marquito, gracias a Dios, amén, después que se acercó a la pastora, amén, porque no, es el que nos inspiró a empezar todo ese proyecto tremendo con los ancianos. Y hoy, cada vez que hay una comida, pues siempre se le guarda el pozuelo de Marquito, es sagrado, amén, hay que guardarse, si no está ahí en la reunión, pues se le lleva, alguien le lleva el pozuelo a Marquito, así que ahora Marquito está bendecido. Una vasija, el pozuelo es una vasija, ¿no? Donde echamos allí la comida cocinada para llevársela a las personas necesitadas. Así que ora el Señor por todo esto, que Dios siga obrando y también agradezca a Dios la bendición que tiene. La lista importante es esa, que a veces usted se queja de situaciones que tiene acá en su país. No. Yo a veces bromeo, le digo a los pastores en ese que voy, el que se queje, mándamelo para Cuba 7 días. Que yo le voy a dar mi salario del mes para que coma 7 días. Tiene que comer con mi salario, que soy un bendecido. ¿No? Que tal vez recibo unos 40, 50 dólares al mes. Él va a comer con 40 dólares esos 7 días. Mi salario yo se lo regalo para que coma 7 días. Para que usted vea cuando vine para atrás, ese hermano viene gozoso de la bendición que tiene, aunque tenga salario mínimo en su país, él dice yo soy un rey.
En Dominicana soy rey, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en donde usted está escuchando, de Colombia, yo soy rey acá. Cuando usted va así y se enfrenta a esa realidad con poquito dinero, si a Dios lo bendiga y usted lleva dinero, con dinero aparecen muchas otras cosas que no todo. Hoy en Cuba hay cosas que con dinero no aparecen. Pero bueno, cuando hay dinero no aparece lo que usted quiere, pero aparece otra cosa parecida a lo que usted quería y por lo menos hambre no pasa. No sé cómo es lo que usted quiere, pero hambre no pasa. El pastor Moya sabe. A ver, que no puede comer siempre. Él quería bistec de res. Se tuvo que comer uno bien antiguo, como de 15 días. Cocinado 15 días antes fue que se pudo comer el bistec, el hermano de Moya. Amén. Así que abrazos para todos. Bendiciones. Gracias, hermano Ismael de Moya. Antes de irnos, pastores, yo quería que ustedes nos despidieran en oración. Pero, por favor, un paréntesis. Tenemos una pastora en Colombia y queremos, por favor, si la pastora está por aquí, que nos hable acerca de Colombia, qué ha sucedido allá. No sé si está por ahí la pastora Nilda, no sé si están los líderes de ella por aquí. Si está, por favor, abra su micrófono y me habla, please, porque no veo casi todas las personas. No sé si está aquí, no sé si la vi ahorita, sí, la vi ahorita, pero no creo que ya por la diferente horario que hay. Bueno, de todas maneras, si no está, entonces, pastor, vamos a despedir en oración. Amén. No. Dios de la gloria, alabamos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, porque hemos podido compartir tu palabra, inspirada, Dios, en testimonio, vivencia, historias, oh Dios, de Cuba, de la obra en Cuba, de nuestro ministerio personal, pero que glorifica tu nombre, oh Dios, aleluya, que es lo más importante, que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea levantado, Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu poder, Espíritu Santo, sea renovador sobre cada uno de mis colegas en cualquier parte donde estén ahora. Tu poder se manifieste sobre ellos renovadoramente, multiplicadoramente, de una manera muy especial. Glorifica tu nombre a través de nuestras vidas, que sigamos sincronizando contigo y viendo y esperando grandes cosas de parte tuya. Sé con nosotros, sé con tu pueblo. Ten misericordia de Colombia, Señor, de las demás naciones, pero oramos ahora por Colombia, especialmente por los que lloran. Llorad con los que lloran. Lloramos con los hermanos de Colombia, Señor, en esta hora de profunda tristeza, de desolación. Glorifícate, fortalece a tu pueblo, trae una cosecha en medio del quebranto, Señor. En el nombre de Jesús, presérvanos para ti y que nos volvamos a juntar en breve para testificar de la gloria tuya sobre Cuba, sobre República Dominicana y sobre cada nación representada en este grupo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y en fe decimos amén, amén, amén. Así sea para la gloria de Dios. Dios les siga bendiciendo. Gracias. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a todos.